Como habíamos visto en los módulos anteriores, en este caso vamos a hacer una pequeña descripción rápida de lo que involucra instalar un termostato de cualquier forma, ya sea con Wi-Fi, redondo, circular o que se vaya comunicando por vía internet. La clave para instalar un termostato, cualquiera que sea, es saber identificar los colores que lleva el termostato. Por ejemplo, todo termostato debe tener un cable AWG número 18 a 22, que es el calibre del alambre. No se permite que se use alambre de network, tiene que ser alambre eléctrico AWG número de 18 a 22. Pero existen unos colores acá en los Estados Unidos y en el termostato aparece la letra G, que significa fan, indoor. El amarillo significa que es la conexión que va a la bobina del contactor. El naranja es el cable que va directamente de la válvula reversible, solenoide de la reversible, que va al termostato, que se conoce como OV o W. Tenemos el color blanco del cable termostato, que es para el heating auxiliar. Como dice heating auxiliar, si llega la temperatura a 32 Fahrenheit, inmediatamente entra el heating auxiliar. Y tenemos un color negro que podría ser el común y el rojo que viene a ser el caliente del transformador. Esos colores lo vamos a ver de inmediato en un diagrama. Es decir, que si nosotros queremos saber el código de colores, entonces tenemos que empezar con esto. Tenemos esta letra, RH, RC, G, Y1, OB o también W1, luego tenemos I2 y tenemos W2. Esto significa que es el caliente del transformador y ese va a estar conectado con el común del transformador, que vendría a ser este. Si la máquina es calefacción, aire acondicionado, o sea, heating and cooling, debe tener un john. Este es un cable verde que viene del inglés, que es green, y esto se refiere al fan. Esto se refiere a quién, al compresor. Esto se refiere a la válvula reversible o calor número 1. Si la máquina tuviera dos compresores, sería el compresor 2, ya que este es el 1. Y este que está acá vendría a ser el calor auxiliar. Cuando me refiero al calor auxiliar es que a lo mejor la válvula reversible, cuando está en heating, no es capaz de darle suficiente calor porque llegó a 0 grados Fahrenheit. Entonces entra una resistencia eléctrica que puede ser de 3 watts, 5 watts, etc. Y finalmente tenemos el cable común. Estos colores son las letras, estas letras son los colores en inglés de los cables. Green, yellow, orange, blue puede ser, o blanco, amarillo, blanco 2 y el común. Ahora bien, si nosotros queremos instalar un termostato, tenemos que estar bien claro en conocer dónde se encuentran cada componente para poder hacer un alambrado. Para hacer un alambrado tenemos que hacer y estar claro que esta va a ser la corriente de bajo voltaje. Es decir, cuando yo me refiero a bajo voltaje, me estoy refiriendo a corriente alterna, que es de 24 voltios de corriente alterna. Como ustedes pueden ver aquí, esta bobina que está acá, este enrollado, ¿proviene de qué cosa? Proviene de un alambrado que podría ser el alambrado. Podría ser H, puede ser negro, este viene de caliente, o este viene de qué cosa? De línea. Y la otra línea vendría a ser esta,
que vendría a ser neutral, que vendría a ser color blanco, y acá vendría a ser N neutral. Quiere decir que estas dos líneas significa que es 115 voltios de corriente alterna, pero que es de una fase, porque la corriente se mide entre dos líneas. Entonces, esta línea caliente viene y se conecta aquí al transformador, la otra línea se conecta aquí. Y de esta manera ya tenemos que el termostato va a trabajar así. Por ejemplo, si yo quiero manejar un fan, va a tener acá un relay. Este relay va a tener una entrada de corriente 4, 2 y 5. Pero este relay va a tener el contacto abierto, pero este va a tener el contacto cerrado. Y este va a ser su bobina de 24 voltios. Pero ¿qué pasa? Aquí yo voy a tener el blower. Voy a tener el blower. Este blower no es axial. Es un blower centrífugo. Porque es un fan if de adentro. Fan indoor. Este fan va a tener un capacitor. Y va a tener acá dos líneas de velocidad. Entonces va a ser que sea. Entonces una va a ser línea. Esta va a ser alta velocidad, high. Esta va a ser low speed, pero este va a ser L de la línea de corriente. Entonces, ¿cómo trabajaría esto? Trabajaría así. Yo agarro la corriente caliente y la introduzco al punto de entrada 4. Y él me va a dar la electricidad para H o la electricidad para L. Entonces, quiere decir, como acá tengo HL, significa que este fan moro es de 115 voltios de corriente alterna. Y este va a tener lo que se llama un room capacitor. Este room capacitor puede ser de 5 hasta 20 microfaradios. Como es 115, será de 5 a 20 microfaradios, pero en 208 o 240 voltios de corriente alterna. Entonces, en este caso, lo que he hecho acá es el diagrama de alto voltaje que va a lo que se llama a este relay. En los módulos anteriores ya hemos explicado que existe un montón de relay. En este caso, este relay se llama relay SPDT. ¿Por qué? Una entrada de corriente con doble salida. Es decir, entonces quiere decir que entrada de corriente y salida de corriente. Como acá el contacto está cerrado, se refiere al número 5 y este que está abierto sería el contacto número 2, por lo tanto esto sería el número 4. Entonces, en este caso, ya hicimos la corriente de alto voltaje, pero no me va a trabajar el fan. En ese momento entro a tallar la corriente de bajo voltaje o lo que se llamaría, toda esta corriente se llama, en los Estados Unidos se llama Power Control. Y esta corriente, vamos a darle un nombre. Esta corriente se va a llamar Power Supply. Entonces, quiere decir que como ya le llegó la corriente al transformador y yo quiero ver cómo trabaja esto, hago lo siguiente. Saco un cable del punto 1 y un cable del punto 3. Crossover para evitar que esté chocándose. Lo mismo que acá, le diríamos un crossover. Bien. Como yo tengo el G, este G va a ir a dónde y se va a conectar directamente a dónde. Puede ser al punto 1 o al punto 3.
Pero para que este relay trabaje necesita cerrar el circuito de la bobina. Y acá escogemos el común. Quiere decir que si yo tengo la corriente que me está llegando aquí y yo subo la palanca, entonces en ese momento le va a llegar acá 24 voltios. Al llegar los corrientes, 24 voltios va directamente a una línea, va a ir al común. Ya se alimentó este punto. Y la otra letra, que es la G, va a cerrar al punto 1, cerrando el circuito. Entonces, cuando nosotros ponemos corriente, en ese instante va a trabajar, si subimos, va a trabajar la corriente de alto voltaje. Pero si yo hago un jump entre R y G, en ese momento va a pasar la corriente, se desconecta el punto 4 al 5 y se va a quedar conectado 4 con 2. ¿Eso qué significa? Significa entonces que si se quiere hacer un esquemático eléctrico para instalar un termostato, uno ve físicamente el termostato, pero lo que ve, como se vio en el módulo, en los módulos se puede ver una serie de colores. Ahí ustedes pueden ver que en la parte de la izquierda están unos colores. Están el verde, el amarillo, el naranja, etcétera. Y el otro viene, los otros colores que vendría a ser del común. Lo que está aquí en el dibujo. Quiere decir que este es solamente una partecita del módulo de electricidad HVAC cuando se toca instalar un termostato. Como pueden ver, acá en el diagrama sería bastante extenso hacer ya el diagrama del compresor y el diagrama de la válvula reversible, segundo diagrama, el diagrama del compresor número 2 y así sucesivamente. Entonces, si esto lo ensamblamos en uno solo, va a tener fan, va a tener compresor 1, compresor 2, heating 1, heating 2. Esta sería la teoría. Esto le vamos a entregar o lo pueden imprimir por PDF para mayor detalle, sino que lo queremos hacer interactivo. Así como yo activé, cuando yo jumpeo R con G, ¿qué pasa con respecto al relay? Entonces, el relay, ¿qué es el relay? Simplemente es un dispositivo que cambia la corriente cuando se energiza la bobina. Y esa bobina es de 24 voltios en el planeta Tierra de cualquier transformador. Bueno, voy a tener que pasar al siguiente módulo, que ya esa es una parte para que tenga idea cómo va a ser los módulos tanto de refrigeración, plomería, electricidad, de manera interactiva, con un profesor al frente de ello, con mucha experiencia, y los 24 años, 25 años que hemos tenido en el área educativa técnica nos permite ir mejorando nuestra transmisión de conocimientos. Muy agradecido por su atención prestada y pasaremos al otro módulo más adelante.